Bueno, muchas gracias a nuestro hermano el doctor José. Hemos concluido con las participaciones. Voy a cerrar como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, así como fue un acuerdo también de nuestra comisión. Voy a tener la última participación y me voy a permitir leer un documento que yo misma elaboré. Hoy me siento muy entusiasmada por la realización de este evento conmemorativo, pues es uno de los múltiples eslabones que, que abandera siglos de lucha. Hoy, la fuerza de nuestra dignidad ha sobrevivido y vivimos una resurrección cultural y étnica. Decía Fernando Benítez que México es un país de geografía tumultuosa, de montañas que aíslan y generan diversas culturas. México no es un México, sino muchos México. De aquí su misterio y su extraña complejidad. Y no es para menos. La presencia de las y los indígenas es evidente. En México existimos 68 pueblos indígenas más nuestro pueblo afromexicano. De estos 7.2 millones de mexicanas y mexicanos, hablamos una lengua indígena y casi 25.7 millones se identifican como indígenas. Por ello, México tiene que hacer la realidad la aspiración institucional de pasar a ser un Estado pluricultural o plurinacional que reconozca la realidad existente, un México plural donde coexisten sociedades distintas y con potencialmente autogobernadas, todo para construir una mayor legitimación más incluyente y dar paso a una sociedad más justa. Tenemos y debemos seguir los ejemplos de los países hermanos. Ecuador, en su constitución de 2008, consagró al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural y lo materializó con el reconocimiento de 21 derechos colectivos de los pueblos indígenas plasmados en su artículo 57. Incluso en su preámbulo estableció el reconocimiento al summa causei, entendida esta como una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. En Bolivia, la lucha de los pueblos ha sido constante, decidida y exitosa, cuyo resultado ha sido una constitución en el año de 2009 que reconoce al país y a sus instituciones como un Estado plurinacional. Ciertamente, desde la época de la conquista hasta los inicios de este siglo, el recorrido histórico nos muestra una lucha incansable. Quizá en los últimos tiempos es digno de recordar la marcha indígena por el territorio y la dignidad, realizada por los pueblos indígenas del país en el año de 1990. Este y otros movimientos posteriores se ven reflejados en la actual ingeniería constitucional y legislativa del país. Mención especial merece la redacción del preámbulo constitucional que define muy claramente al constitucionalismo boliviano en tiempos inmemorables que erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano, y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Perú y su pionera lucha Taqui Uncuy hoy se materializa, entre otros muchos aspectos, con la facilitación de acceso a la justicia a los pueblos en sus propias lenguas con los jueces de paz. En el caso de Colombia, su concepto constitucional de resguardos como entidades de propiedad colectiva y no enajenable son una muestra de la protección al derecho del territorio que tienen las comunidades y nuestros pueblos indígenas. Y así la lista podría construir revisando una
cada una de las aportaciones de los países latinoamericanos en una propuesta legislativa incluyente y plural. Por ello, con la encomienda que tengo como presidenta de esta Comisión de Pueblos Indígenas y siguiendo esa reivindicación, sigue siendo la de impulsar iniciativas legislativas que atiendan de manera directa a esta problemática. Tal es el caso de las iniciativas sobre la Ley General de Consulta Indígena, las iniciativas para reformar el artículo 2 constitucional, la de hacer efectiva la representación y participación política de nuestras hermanas y hermanos que provengan de pueblos y comunidades auténticamente indígenas, la de reconocer constitucionalmente nuestras lenguas indígenas como lenguas nacionales, la iniciativa que tiene que ver con una justicia pluricultural, entre otras. Hemos atendido temas de cultura, derechos de autor, salud, desarrollo y crecimiento económico en las comunidades y pueblos indígenas, pero falta todavía mucho por trabajar. Por eso quiero aprovechar el espacio para informar que en este momento la Comisión de Pueblos Indígenas elabora importantes dictámenes en beneficio de nuestros pueblos indígenas. Solo por mencionar algunos, el dictamen para crear la Ley General de Consulta, la opinión que incidirá en el dictamen de la Ley General de Aguas, el dictamen de la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, entre otros. Buscamos y reivindicaremos el contenido del artículo 5 de la Declaración Americana de las Naciones Unidas cuando establece lo siguiente: los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho internacional de los derechos humanos. Agradezco pues la participación de las hermanas ponentes y los hermanos ponentes. Sus ideas serán tomadas muy en serio por esta comisión y servirán de guía para nuestra labor legislativa. Coincido con las ideas aquí expuestas, que reconoce la diversidad cultural y no debe de agotarse en la reivindicación meramente formal. Por el contrario, un Estado plural mínimamente tiende a dar cuenta o responder sobre la realidad de la diversidad étnica, cultural, jurídica, social, económica, política y lingüística, para construir institucionalmente una democracia más moderna, más incluyente, más legítima, y para ello hay que abandonar definitivamente la democracia formalista, excluyente y homogénea. Agradezco la participación de nuestros hermanos y hermanas indígenas y quiero cerrar este evento con una manifestación pública de reconocimiento a nuestra diversidad cultural que está llena de colores, de poesía y de imágenes. Muchas gracias a todas y a todos. Agradezco también a mis compañeras y compañeros diputados, integrantes y secretarios de la Comisión de Pueblos Indígenas. Gracias, hermanas y hermanos. Gracias a todo el público que nos siguió a través de las redes sociales del canal del Congreso. Gracias también a nuestra hermana Tuli Sánchez, quien nos deleitó con una de sus melodías al comenzar este tan importante foro virtual. Muchas gracias a todas y a todos.